Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra actividad de la serie de webinars sobre el embarazo saludable. Yo soy el doctor Pablo Paulsen, el director del Instituto Clínico ILPA, y hoy día tenemos que ver la unidad de la nutrición materna. Entonces, para comenzar, voy a volver a mostrarles cómo llegar al libro gratuito, que es el que estamos estudiando capítulo por capítulo en estos seminarios. Ustedes ingresan a nuestra página web, que es institutoilpa.com. ILPA se escribe ILPA. Van a la biblioteca educativa, a los libros medicinales, y en estos libros entonces tienen que elegir el libro para el embarazo saludable. Muy bien. Y acá pueden descargar el libro, que es el que estamos estudiando ya hace algunas semanas. Vamos a ir admitiendo a la gente que va llegando al seminario y vamos a dar un zoom. Entonces, este es nuestro libro, Libro para el Embarazo Saludable, su primera edición, que la lanzamos este año, comienzos de año, por ahí por enero, febrero. Y dentro de los temas que hemos revisado, estudiamos la introducción, la fertilidad de hoy, con la fertilidad femenina en general. La semana posterior, la protección de los huevitos, de los óvulos. Después, el daño a la fertilidad provocado por los químicos artificiales ocultos en la vida diaria, que fue una clase muy interesante y mucha gente comentó estar bastante impresionada en el fondo de que tantas sustancias con las que estamos conviviendo cotidianamente pueden generar un daño tan importante y uno no lo sabe. Sustancias que son ilegales en otros países, que son absolutamente legales, sustancias químicas, por ejemplo, que en Estados Unidos o en otros países está prohibido ocuparlas como materia prima o aditivo químico para, por ejemplo, fabricar botellas o mamaderas para bebé. Acá en Chile está permitido usarlas. Todas esas cosas que realizamos la semana pasada. Y hoy nos toca el cuarto capítulo de la primera parte, que es el último capítulo de la fertilidad materna, que es la nutrición y la fisiología para la fertilidad materna. Entonces, nos vamos a la página 56. Vamos a la página 56, 30, 36, 45. Acá, el capítulo 4, entonces, nutrición y fisiología para la fertilidad materna. Definitivamente la alimentación de la mujer embarazada es muy importante. Bueno, entonces, respecto a estos temas, la nutrición y la fisiología para la fertilidad materna, tenemos que destacar los temas de la vitamina D, que también ha estado muy de moda actualmente por el asunto de la pandemia, el gluten y la coenzima Q10. Son las cosas más importantes que tenemos que conversar. Después también mencionaremos de manera más resumida al folato, la vitamina B12, B6, el DHEA, la L-carnitina, la arginina, la N-acetilcisteína y el ácido alfa-lipoico. Y finalmente las hormonas tiroides. Este es un capítulo mucho más técnico, estos últimos dos han sido mucho más técnicos que los primeros que revisamos. Entonces el primer tema es la vitamina D. Este tema es muy importante en fertilidad y también en otros asuntos médicos. Normalmente el asunto de la vitamina D es poco considerado en la medicina convencional, pero en la medicina integrativa la vitamina D es muy importante para muchas enfermedades que no se considera normalmente. Bien, entonces... Pero lamentablemente no se le da la real importancia que debería tener en la escuela de medicina alópata. Aclaremos que cuando un médico quiere estudiar medicina, acá en nuestro país, en Chile, y también la mayoría de los países de Latinoamérica,
solo tiene la posibilidad de estudiar medicina alópata. Acá en Chile no hay otra opción de estudiar otra carrera de medicina en la universidad y la gente por lo mismo piensa que es la única forma de medicina que existe. En otros países como Estados Unidos, el médico cuando entra a la universidad puede elegir entre tres carreras diferentes. La medicina alópata, que es la misma que conocemos acá en Chile, pero también puede elegir otras carreras que se llaman medicina osteopática. De hecho, el 20% de los estudiantes de medicina de Estados Unidos estudia medicina osteopática y también la medicina naturopática. En esta última, normalmente sí se enseña este tipo de información que estamos revisando en estos seminarios. Bueno, la vitamina D es una molécula relacionada con la expresión y funcionamiento de alrededor de 200 genes diferentes y ese es uno de los principales asuntos que tenemos que revisar. Está altamente relacionada con muchas funciones vitales del cuerpo humano y es uno de los factores importantes para la salud que normalmente está menos considerado y peor considerado en la medicina alópata. Tenemos que recalcar que si bien todo el mundo se refiere a esta molécula como una vitamina, si revisamos estrictamente cómo se comporta, que es una manera, se comporta de manera endocrina, ni siquiera paracrina. En realidad es mucho más similar a una hormona que una vitamina. El cuerpo la fabrica a partir de la exposición de la piel a la luz del sol, adentro hay distintos órganos que participan y finalmente el cuerpo termina fabricando vitamina D. Y todos sabemos que si una hormona funciona incorrectamente, pensando que la vitamina D es mucho más similar a una hormona que una vitamina, para que ustedes puedan entender, los lectores puedan entender qué es lo que estamos hablando, si una hormona funciona incorrectamente, el cuerpo puede experimentar alteraciones que incluso pueden llegar a ser catastróficas. De hecho, una falta severa de vitamina D realmente es incompatible con la vida. Realmente es complicado. La vitamina D no solo funciona de manera endocrina, ya que se produce en un órgano y actúa en otro. Eso significa endocrino, que hay un órgano que produce esta sustancia, esta molécula, y que actúa muy lejos, viaja por la sangre de alguna manera a otro lugar del cuerpo y actúa en otro lugar, como las hormonas tiroides que se fabrican aquí en la glándula tiroides y actúan en todos los otros órganos del cuerpo. También la vitamina D es vital para el funcionamiento del sistema endocrino completo. Es por esto que en nuestro instituto este tema es muy importante para las mujeres embarazadas y otros tipos de pacientes como diabéticos, los mismos pacientes que están enfermos de la tiroides, ¿no? Y otras patologías altamente relacionadas con el sistema endocrino. De hecho, los pacientes con niveles bajos de vitamina D tienen muchas más probabilidades de enfermar de patologías autoinmunes, tanto de la tiroides como también diabetes, y esto se ha demostrado con estudios científicos tanto en adultos como en niños. Vamos a aceptar a la gente que viene llegando. Don Adolfo Petroli, que se conecta siempre. Tal como lo muestran los estudios científicos que podrá encontrar en las referencias científicas de la 1 a la 5, actualmente se han publicado que los niveles sanguíneos bajos de vitamina D se relacionan con disfunción de la tiroides y enfermedades autoinmunes de la glándula tiroides. O sea, el sistema inmunológico ataca a la tiroides y la va destruyendo y esa es la principal causa de hipotiroidismo en el mundo. Como también con el hipotiroidismo, como acabo de decir, y la enfermedad de Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune que normalmente va destruyendo la tiroides. El uso de vitamina D, esta hormona vitamina D, reduce los anticuerpos que dañan la tiroides en estas enfermedades autoinmunes y los pacientes con hipotiroidismo pueden sufrir de bajos niveles sanguíneos de vitamina hormona D, junto también con bajos niveles de calcio. Es muy importante esto del estudio científico número 3 porque normalmente se piensa que estos anticuerpos que van destruyendo la tiroides y que generan hipotiroidismo son absolutamente intratables e incurables. Y cuando un paciente que tiene esta enfermedad de Hashimoto, donde aparecen anticuerpos que van destruyendo la tiroides, o en general enfermedad autoinmune que ataca la tiroides, el endocrinólogo normalmente le da hormonas tiroideas en la medida que la glándula se va destruyendo para poder reemplazar la función de la tiroides, pero no le da un tratamiento al paciente para frenar este ataque autoinmune. Nosotros acá en el instituto ocupamos este tratamiento y otras cosas más que científicamente se está sugiriendo que realmente pueden ayudar a frenar o disminuir la enfermedad de Hashimoto, lo que ya es bueno. Incluso los niños con enfermedad de Hashimoto también han mostrado los estudios científicos que tienen niveles bajos de vitamina D. También se ha observado que la suplementación con vitamina D en pacientes con enfermedad de Hashimoto reduce el desarrollo de hipotiroidismo. Entonces, esto quiere decir que hay estudios científicos que muestran que realmente sí se pueden tratar estas enfermedades autoinmunes para ir disminuyendo las consecuencias que tienen los pacientes, pero lamentablemente a la escuela de medicina esto no se enseña. Entonces, una pregunta. ¿Qué tan importante es contar con niveles altos de esta hormona vitamina
¿Y qué tan dañino es pasar todo el día en casa o en la oficina sin tomar sol y por lo tanto produciendo niveles inferiores de vitamina D? La hormona vitamina D es tan importante durante toda la vida de un ser humano que cuando se cuenta con cantidades óptimas de esta molécula en nuestro cuerpo es posible reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer en un 77%. Es muchísimo, es muchísimo para una medida terapéutica que no tiene ningún costo económico más que tomar la suficiente cantidad de luz solar. Y esta es una cifra que es muy impresionante. ¿Ya? También es posible reducir el riesgo de desarrollar deterioro mental producto del envejecimiento. Reduce la probabilidad de sufrir la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, que también es una enfermedad del sistema nervioso. La probabilidad también se reduce de sufrir depresión y fatiga crónica. No vamos a profundizar en estas enfermedades porque este libro y este webinar no se trata de estas enfermedades, pero es muy importante que ustedes entiendan el poder que tiene la vitamina D y lo grave que es tener la vitamina D en niveles bajos. De hecho, algunos colegas consideran que los niveles suficientes de vitamina D son sobre 20, pero lo ideal que se ha visto, lo que nosotros pensamos en medicina complementaria, es que los niveles sean sobre 40, ¿no? La vitamina D, o hormona vitamina D, se ha relacionado de manera muy importante a la fertilidad y al embarazo saludable. Si hay poca vitamina D, niveles plasmáticos o niveles sanguíneos, que en el fondo eso significa niveles sanguíneos bajos de vitamina D, impactan la fertilidad negativamente. Eso según lo que indica el estudio científico número 8 de las referencias. Uno de los asuntos importantes a destacar es que habitualmente se considera como normal niveles sanguíneos superiores a 20 nanogramos por ml de sangre. De hecho, cuando miramos un examen de laboratorio, este es el valor que muchas veces algunos laboratorios sugieren como normal, algunos colegas miran y dicen, está sobre 20, este paciente está listo. Pero actualmente la evidencia científica sugiere que los valores óptimos para la fertilidad y el embarazo, y también para otros asuntos como los que ya conversamos anteriormente, deben estar por sobre los 40 nanogramos por ml, el doble de lo que muchas veces algunos de los colegas consideran normal. Hay otros colegas que ni siquiera piden este examen. Esto, entonces, niveles bajos de vitamina D pueden implicar la necesidad de suplementar vitamina D al paciente con cápsulas o algo así, especialmente en países alejados del trópico porque la radiación solar es más débil. La relación de la hormona vitamina D con el sol es que nuestro cuerpo fabrica esta molécula exclusivamente cuando nos exponemos al sol directamente, sin el vidrio de una ventana de por medio. Si tomamos sol a través de un vidrio, el cuerpo no puede fabricar la vitamina D. Eso es muy importante, porque por ejemplo, esta vitamina que ya vimos que tiene un tremendo impacto sobre el deterioro del sistema nervioso central y la mente, los pacientes ancianos normalmente que están institucionalizados en hogares de ancianos, en hospitales, muchas veces toman el sol solamente a través de una ventana y están todo el día dentro de esa casa o de ese recinto, entonces sufren este deterioro y al mismo tiempo la falta de vitamina D genera mucho daño en los huesos y los pacientes ancianos son los que tienen más problemas en los huesos. Los seres humanos, debido a nuestro estilo de vida insano, cada día estamos menos expuestos a la luz solar. En nuestro instituto es normal encontrar pacientes con niveles sanguíneos de esta hormona vitamina D muy bajos, habitualmente entre los 10 y 20 nanogramos por ml. Cuando le pedimos examen a los pacientes, normalmente ese es el nivel que tienen. Incluso hemos tenido pacientes con la vitamina D bajo 10. En esos niveles incluso hay pacientes que ya empiezan a tener dolor óseo. Por lo que es uno de los factores que siempre tenemos que estar tratando en la gente, ya sea en pacientes que buscan mejorar su fertilidad u otra patología como cáncer, fibromialgia, demencia y muchas otras, ya que tenemos que recordar que esta hormona vitamina está relacionada con 200 genes diferentes y por lo tanto con muchísimas funciones corporales que son vitales. Vamos a aceptar a esta persona que viene llegando. Don Carlos. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Saludos a tu esposa. Para alcanzar entonces estos valores plasmáticos de hormona vitamina D por sobre 40 nanogramos por ml, sin arriesgarnos a demasiada exposición solar, que también puede haber un exceso de exposición solar, podemos usar suplementos alimenticios, pero normalmente también es necesario, aún así, aumentar la exposición solar de manera controlada y segura, por ejemplo en las horas donde el sol no pega tan fuerte. Podemos alcanzar niveles sanguíneos óptimos de esta hormona vitamina suplementando a la futura madre con 2.000 a 10.000 unidades internacionales de vitamina D3 por día. La dosis dependerá de los niveles basales, o sea, en el fondo los niveles con los que la paciente comienza. Estos niveles se miden con un examen de sangre específico para medir la hormona vitamina D. Se piden niveles plasmáticos de vitamina D en una orden médica y se toma un examen de sangre en el laboratorio.
Habitualmente la suplementación necesaria en promedio para poder entregar una información general es como alrededor de 4.000 unidades internacionales por varios días. Al mismo tiempo, es necesario evaluar los niveles plasmáticos de calcio, especialmente al usar dosis altas de vitamina D, puesto que el uso de este suplemento puede elevar la cantidad de calcio que hay en la sangre. Normalmente los niveles de calcio comienzan a aumentar con dosis superiores a 50.000 unidades internacionales al día, ¿no? Mucho más de lo que estamos recomendando acá, pero por seguridad es necesario evaluar la calcemia o la cantidad de calcio en la sangre de las personas, especialmente si se usa esta vitamina por un plazo demasiado largo. Porque, por ejemplo, hay pacientes que ya tienen otras enfermedades que les aumentan el calcio en la sangre y eso es muy peligroso. En este mismo escenario, con el uso prolongado de vitamina D, es preferible también agregar vitamina K2, una dosis entre 50 y 50 microgramos al día, y eso ayuda a que si es que existen pequeños aumentos de calcio en la sangre, ese nivel mayor de calcio se dirija hacia calcificar los huesos, en vez de producir depósitos de calcio en algunos otros lugares del cuerpo y que aparezcan cálculos, que se calcifiquen algunos tendones, y eso en el fondo después puede generar algunos problemas. Son leves, pero de todas maneras se pueden evitar. Bueno, segundo tema entonces, el gluten. El tema del gluten está de moda hace varios años. Cada día más personas escuchan que es necesario evitar el gluten para llevar una vida saludable. Entonces nos vamos a preguntar inicialmente qué es el gluten y si acaso es malo realmente. Porque el asunto es que el gluten es una molécula natural. Y la gente tiende a entender que si es natural es bueno, que si es artificial es malo. Pero el asunto es que no depende solo de eso, sino que también de las cantidades. Intentaremos explicar el asunto del gluten de la manera más didáctica y completa posible. El gluten es un grupo de moléculas que corresponden a proteínas encontradas en algunos alimentos, por ejemplo en los cereales, por ejemplo el trigo, la cebada y el centeno, y en cualquiera de sus variedades e hibridaciones. El gluten está compuesto por proteínas llamadas prolaminas y gluteínas, que corresponden al 80% de las proteínas del trigo, a veces incluso más del 80%. El gluten es muy preciado por la industria alimentaria porque es muy útil para fabricar los alimentos y darles ciertas consistencias físicas que tienen. Usaremos comillas para referirnos a esta industria, ya que desde nuestro punto de vista, muchas veces, de hecho demasiadas veces, no producen alimentos realmente, sino que lo que fabrican son productos que parecen alimentos y que sirven básicamente para saciar el apetito, pero son muy carentes de muchos nutrientes muy importantes y al mismo tiempo están cargados de sustancias químicas artificiales que son dañinas para la salud humana. Entonces realmente no son alimentos, sino que son productos comestibles, la mayoría de las cosas que podemos comprar en un supermercado, ¿no? El gluten es importante para la industria alimentaria, ya que permite que el pan, por ejemplo, quede esponjoso y elástico. Es por eso que el pan sin gluten es tan duro y tan seco. Es importante destacar que la ingeniería en alimentos ha permitido aumentar la cantidad de gluten que podemos encontrar en los cereales y por lo tanto en las masas. Actualmente es posible encontrar masas con 10, 20, 30, incluso 40 veces más gluten de lo que naturalmente habría en las masas que encontraríamos en los granos, ¿no? Y esto es algo que solamente beneficia a la industria alimentaria, generando daños muy importantes a nosotros los consumidores. Entonces, ¿qué tan dañino es el gluten? ¿Y por qué es dañino el gluten? ¿Qué sentido tiene estar consumiendo 30, 40 veces más gluten de lo que la naturaleza dispuso alguna vez para nosotros en los vegetales? En primer lugar, tenemos que comentar que en la naturaleza todo es beneficioso en la dosis correcta. Como por otro lado, cualquier cosa es perjudicial cuando se consume en cantidades excesivas. Incluso el agua y el oxígeno son venenos cuando son utilizados en exceso. Actualmente podemos observar que la inescrupulosa industria alimentaria, entre comillas, ha elegido aumentar la cantidad de gluten que tienen sus productos por diferentes motivos. En primer lugar, los productos son más esponjosos, por lo que los consumidores los prefieren, pero al mismo tiempo el gluten tiene la capacidad de estimular zonas de nuestro cerebro que provocan adicción, tal como indica la referencia científica número 19 de este capítulo. Esto ocurre específicamente por el sistema de exorfinas. Al dejar de comer gluten, algunas personas sufren el síndrome de abstinencia, tal como un alcohólico o un drogadicto, pero es tan difícil dejar de comer pan, dejar de comer fideos, etc. Esto es muy conveniente para la infame industria alimentaria, ya que realmente provocan adicción en los consumidores para conseguir aumentar sus ventas. El problema principal es que el gluten en exceso provoca tremendos problemas a la salud de la gente.
Por ejemplo, se ha observado una mayor prevalencia de enfermedad celíaca entre las mujeres con infertilidad de causa desconocida versus la población general. Hay mujeres que son infértiles y no se les puede encontrar una causa. Se ha visto que esas mujeres tienen una cantidad o una prevalencia, la probabilidad de ser celíaca mucho más alta que la población general. Entonces eso tiende a mostrar que quizás este problema con el gluten quizás pueda estar relacionado con esa infertilidad. Eso es un estudio que no nos dice que hay una relación directa, solamente que aparece una proporcionalidad mayor en mujeres infértiles de causa desconocida de presencia de enfermedad celíaca. Esto significa que al estudiar a las mujeres infértiles se ha descubierto que presentan un mayor porcentaje de enfermedad celíaca que las mujeres con fertilidad normal. Esta es una pista que nos dice que problemas con el gluten podrían afectar negativamente la fertilidad. La relación inmunológica que estas personas sufren con el gluten conduce a un estado inflamatorio intestinal relativamente permanente, porque la gente come gluten todos los días, de hecho más de una vez al día, y este estado inflamatorio intestinal entorpece la digestión y absorción de alimentos, lo que va reduciendo los niveles sanguíneos de nutrientes. De hecho, la presencia de la enfermedad celíaca provoca muchas más alteraciones y patologías inmunológicas. Por otro lado, es cierto que no todas las personas son celíacas. Hay mucha gente que no es celíaca. Puede decir, yo no soy celíaco, entonces sí puedo comer gluten. Pero en este punto tenemos que introducir un tema de mucha importancia. Hay una enfermedad nueva, muy poca conocida en la medicina convencional, que se llama sensibilidad no celíaca al gluten. Gente que no es celíaca, pero tiene sensibilidad y respuestas negativas al gluten igual. Esto quiere decir que no es necesario ser celíaco para que el gluten te haga daño. Existe esta otra patología que por ahora se llama sensibilidad no celíaca al gluten, que se está empezando a conocer, quizás sean varias enfermedades diferentes en este grupo que todavía no se han logrado identificar. En la referencia 24 de las referencias científicas de este capítulo podrá leer sobre esta patología. Esta publicación científica fue realizada por investigadores chilenos y publicada en la revista Médica de Chile en el año 2015. Durante mi formación como médico alópata jamás se nos enseñó sobre esta patología, pero básicamente consiste en que hay personas que sin ser celíacos muestran reacciones anormales al comer gluten y esto afecta negativamente su salud. Esta es una enfermedad descubierta hace muy pocos años, por lo que se sabe muy poco respecto a ella. De hecho, es difícil saber cuánto afecta esto a la fertilidad de las mujeres y de los hombres, porque es algo que se está conociendo recién hace pocos años. Pero si asumimos que existe y entendemos que actualmente las masas y productos que consumimos pueden tener 10 o 20 o 30 veces más gluten de lo normal, claramente tenemos una receta para generar problemas de salud en la gente. Tenemos que destacar que no se ha publicado la prevalencia de esta patología en la población de mujeres fértiles y su relación con la infertilidad y el embarazo, no se conoce. Pero el asunto más complejo es que hasta el día de hoy no existe ningún tipo de examen para poder diagnosticar esta nueva enfermedad. Actualmente, en nuestro instituto, ¿cómo buscamos el diagnóstico? Lo hacemos con un método clínico, no de laboratorio, que se llama dieta de eliminación. Y en las mujeres que ya están embarazadas, simplemente no hacemos ninguna prueba y le quitamos el gluten de la dieta y se acabó. Ya que, como es bien sabido, esta proteína es de muy bajo valor nutricional y por lo tanto innecesaria en la dieta de una embarazada. Respecto a la fertilidad, es buena idea reducir el consumo de gluten al mínimo posible. No es necesario que sea cero, pero la idea es reducirlo al mínimo posible. Una patología que está directamente relacionada con la fertilidad y abortos es la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Es una enfermedad que hay que buscar cuando las mujeres tienen muchos abortos. De repente te llega a la consulta una paciente que ha tenido 5 embarazos, 5 abortos. Una de las enfermedades que podría estar generando eso es la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y existen actualmente publicaciones científicas, estudios científicos que muestran que estos anticuerpos podrían disminuir si la persona deja de comer gluten. Esto podría ser muy útil para mujeres que presentan infertilidad por esta causa, pero se requiere mayor investigación al respecto. No se ha profundizado esto. Normalmente la investigación científica en alimentación es pobre porque no hay ningún laboratorio que gane dinero de por medio, a diferencia de las investigaciones científicas de los fármacos. En un artículo escrito por la doctora Grace Ratue, podemos observar que nos comenta que los hijos de madres intolerantes al gluten tienen un 50% más de probabilidades de desarrollar esquizofrenia, según la referencia científica 25. Y por otro lado, también se ha publicado que estos hijos pueden tener mayor probabilidad de desarrollar enfermedades psiquiátricas. Al mismo tiempo, ya se sabe que la lactancia materna, que la mamá amamante a su hijo con leche materna, ojalá de manera exclusiva hasta los 2 años de edad,
o por lo menos hasta el año de edad, después hacer algún complemento, pero ojalá todos los niños tengan lactancia materna por lo menos hasta los 2 años de edad. Si esto ocurre, la lactancia materna es capaz de evitar en un 50% la aparición y el desarrollo de enfermedad celíaca en el bebé cuando comience a consumir alimentos con gluten. Paralelamente, destacaremos que según el Dr. David Perlmutter, que es el escritor de uno de los libros más conocidos de nutrición y que explican el daño que genera el gluten, famoso médico y escritor estadounidense, la presencia en la sangre de anticuerpos antigliadina, una de las características de las personas que tienen problemas con el gluten, provoca que el sistema inmunológico ataque las células del cerebro, obviamente dañando el cerebro. El Dr. Perlmutter recibió el premio Linus Pauling en el año 2002. ¿Quién es Linus Pauling? Por eso nuestro instituto se llama Instituto Clínico de Ciencia en honor a Linus Pauling. Linus Pauling fue un científico muy importante, por muchos considerado el científico más importante de todos los tiempos. Fue el único hombre que se ganó 2 premios Nobel para sí mismo en toda la historia, y nadie lo conoce. También ganó muchos otros premios internacionales por su trabajo en alimentación saludable y otros trabajos más que hizo el Dr. Pauling durante su vida. La mayoría de las personas relaciona la sensibilidad al gluten con síntomas o enfermedades del sistema digestivo. La gente piensa, si el gluten me hace mal, me tengo que enfermar de la guata. Pero en nuestro instituto no pensamos así. Para nosotros es claro que tal como se ha publicado en las investigaciones científicas, la sensibilidad al gluten y el consumo de gluten en muchos casos provoca problemas mucho mayores en otros órganos, en otros sistemas que no son el sistema digestivo. Por ejemplo, en el año 96, el doctor Hatchi Vasilou publicó en la revista científica llamada Lancet, una de las revistas científicas más importantes del mundo, un trabajo llamado ¿Acaso la sensibilidad oculta al gluten juega algún rol en la enfermedad neurológica? Este estudio revisa el asunto sobre cómo la sensibilidad al gluten provoca patologías neurológicas por sobre otras enfermedades, o sea, más daño neurológico que incluso el sistema digestivo. Por otro lado, el Dr. Ronnie Ford publicó en el 2009 un trabajo en la revista Hipótesis Médica titulado El síndrome del gluten, una enfermedad neurológica, y este trabajo científico nos muestra cómo la sensibilidad al gluten provoca grandes daños al sistema nervioso. Y esto la gente ni siquiera lo sospecha. Entonces mucha gente que tiene mucho cansancio, que no descansa en las noches, le duele la cabeza, no se puede concentrar, estudia y no aprende, pacientes que tienen pesadillas, pacientes que distintos tipos de insomnio, que no se pueden quedar dormidos o que se quedan dormidos y despiertan muchas veces en la noche, etc. Y otras cosas más, pacientes que convulsionan. Estos pacientes perfectamente pueden estar sufriendo una sensibilidad no celíaca al gluten. Finalmente, queremos destacar el maravilloso libro del ya mencionado Dr. David Perlmutter titulado Cerebro de Pan, número 1 en la categoría New York Times Bestsellers, quien en su libro hace un excelente trabajo de revisión científica sobre el asunto de los hidratos de carbono refinados en la dieta moderna. Muchos de los estudios que hemos incluido en este libro también están en el libro del Dr. Perlmutter. Es un libro que yo les recomiendo, es un excelente trabajo. Otro libro que tenemos que destacar para que las personas que quieran profundizar más puedan hacerlo es el libro de la doctora Rebecca Fett llamado Empieza con el huevo. También habla sobre y enseña cómo tener un embarazo saludable. Este libro es un excelente recorrido sobre la información científica disponible en asuntos de fertilidad y nutrición. De hecho, también muchos de los estudios científicos que hemos usado para crear este libro también fueron usados por la doctora Fett. Respecto a ambos libros, ¿ya?, tenemos que comentar que no concordamos en alguna de las apreciaciones de los doctores, ¿ya?, pero los consideramos un excelente material de estudio para personas que buscan una vida más saludable. Respecto al libro Cerebro de Pan, consideramos que la homologación que se hace para el daño a la salud que provocan los hidratos de carbono refinados, como el pan y las masas en general, no debería hacerse para los hidratos de carbono naturales, ¿ya?, como las frutas. Nosotros pensamos que lo que comenta el doctor es un error. Él cataloga como igual de dañino la harina blanca de trigo a las frutas, aunque sean orgánicas. Nosotros pensamos que es un error. Por otro lado, respecto al libro de la doctora Fett, no compartimos la idea de que el manejo de la paciente embarazada deba limitarse solamente a los 3 o 4 meses previos al embarazo. Nosotros consideramos que el ser humano debe cuidar su salud a lo largo de toda la vida. Otra cosa que destacamos es la gran cantidad de comentarios y experiencias entregados en los libros del Dr. Perlmutter basado en su amplia experiencia como neurólogo, que también es muy valioso. En palabras resumidas, el doctor comenta que el consumo de gluten provoca un daño en el cerebro similar al de las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. De hecho,
cuando recibe pacientes con enfermedades degenerativas del cerebro, como la esclerosis múltiple, como Alzheimer, como también en casos de enfermedades como epilepsia o el síndrome de hiperactividad con déficit atencional, el doctor siempre toma exámenes de anticuerpos para la sensibilidad al gluten en todos los pacientes. Y muchas de estas personas se sanan cuando les quita el gluten de la dieta, ¿no? El doctor comenta haber visto mejorar pacientes con depresión, trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de fatiga crónica, trastorno bipolar y otras enfermedades al quitarles el gluten de su alimentación y darles una dieta más saludable. También nos muestra que existen muchos médicos y científicos que cada día afirman que el gluten provoca daños, especialmente en el sistema nervioso, más que en el sistema digestivo, y que podría provocarlo en todas las personas, incluso en quienes no son sensibles al gluten, por lo que existe la posibilidad de que todos recibamos daño cerebral por el alto consumo de gluten que se observa hoy, a pesar de no tener enfermedad celíaca. Porque puede ser que algunas personas no tengan esta sensibilidad no celíaca al gluten, pero comer 20 o 30 veces más gluten de lo que la naturaleza originalmente disponía para nosotros es un exceso, y los excesos son dañinos. Debido a todo esto, nos damos cuenta de que el alto consumo de gluten en la actualidad está provocando un desastre sanitario, solamente que en medicina convencional nadie lo está buscando, entonces no se ve. Todo debido a la nula existencia de ética tanto en la industria alimentaria como tampoco en los legisladores de los diferentes países donde esta industria literalmente puede vender venenos a los pobladores sin recibir ninguna sanción. Dentro de estos países está nuestro país, está Chile. Vamos al tercer tema, las hormonas tiroides y las vitaminas. Respecto a la hormona tiroidea, es ampliamente sabido en la medicina convencional que es un factor crítico para el embarazo. La presencia de anticuerpos antitiroideos, o sea, cuando el sistema inmunológico ataca la tiroides, que vimos que aumenta la probabilidad de que esto ocurra cuando los niveles de vitamina D están muy bajos, cuando existen estos anticuerpos aumenta 20 veces el riesgo de sufrir un aborto. Y lamentablemente no se pide de forma habitual, por lo menos no en la medicina pública. El riesgo de aborto en presencia de anticuerpos antitiroideos aumenta incluso con niveles plasmáticos normales de hormonas tiroideas. Entonces a la mujer se le puede pedir hormonas tiroideas y estar normal, nadie va a pensar que tiene un hipotiroidismo, pero estos anticuerpos, si nadie se los pide, entonces pueden ser los que están encargados de generar abortos en una mujer. Una de las enfermedades autoinmunes de la tiroides más habituales es la enfermedad de Hashimoto, como dijimos anteriormente. ¿Y cómo tratar la enfermedad de Hashimoto? Bueno, no es fácil. En nuestro instituto no lo hemos podido conseguir solo con medicina ortomolecular, que en el fondo es esto de la medicina nutricional, la cual es la forma de medicina que abarca la mayoría de la información entregada en este libro, una información muy bioquímica, de nutrición y de desintoxicación. La medicina ortomolecular se basa en limpiar el cuerpo del paciente de las moléculas y sustancias tóxicas que no deberían estar ahí, mientras simultáneamente se enfoca en aportar al paciente todas aquellas moléculas y sustancias necesarias para la salud que están carentes en el cuerpo del enfermo. En palabras sencillas, ¿no?, la medicina ortomolecular se encarga de retirar del cuerpo humano todas las sustancias químicas artificiales dañinas creadas por el hombre, desintoxicar, y aportar todas las moléculas y sustancias nutritivas naturales que la vida moderna nos ha quitado. Normalmente es por no comer alimentos naturales. Pero de todas maneras nos ha sido posible reducir la severidad de la enfermedad de Hashimoto en algunos casos. Ha sido posible con una mezcla de herramientas de medicina complementaria, como medicina ortomolecular, doctrina térmica de la salud, nueva medicina germánica y otras cosas. Pero dos factores que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes contra la tiroides son el consumo de sustancias xenobióticas derivadas de los plásticos como el BPA, que fue lo que hablamos la semana pasada, y también el déficit de vitamina D, que es lo que estamos viendo hoy. Dos factores que están presentes probablemente en el 100% de las embarazadas actualmente, porque las mujeres están encerradas producto de la pandemia y consumiendo muchos productos que han tenido contacto con el plástico. Como vimos la semana pasada que el bifenol A, el BPA, es una sustancia química muy dañina que se encuentra en los plásticos y que es por eso que las mujeres tienen que evitar el plástico. También conversamos la semana pasada respecto a que los plásticos libres de BPA tienen otras sustancias distintas que también generan daño. Quienes no vinieron la semana pasada no se preocupen porque estos seminarios los estamos grabando y después los vamos a subir a la página web y los van a poder ver. Respecto al folato, el cual es una de las vitaminas B, es ampliamente sabido que es muy útil y positivo para evitar defectos del sistema nervioso cuando se está formando en el feto, ¿no?
Pero podemos destacar que la mejor forma de folato es el metilfolato, la versión natural encontrada en los alimentos. Algunas personas tienen problemas genéticos para transformar el folato artificial o ácido fólico en metilfolato. Y los alimentos naturales tienen versiones naturales como el ácido folínico que se transforma mucho más fácilmente en el metilfolato. Entonces es importante siempre que el primer tratamiento para una mujer embarazada, para cualquier persona, es dejar de comer alimentos dañinos, empezar a comer alimentos que sean saludables y naturales, ojalá orgánicos. Y en tercer lugar viene el asunto de tomar suplementos alimenticios. Hay mucha gente que lamentablemente compra los suplementos y no cambia sus hábitos, y ese es un mal tratamiento, es un tratamiento de segunda categoría. Respecto a la vitamina B12, tenemos que decir que mejora la calidad del embrión, y la vitamina B6, según unos poquitos estudios, facilita el embarazo, incluso reduciendo los malestares habituales como las náuseas y los vómitos que se observan en algunas embarazadas. De todas maneras, es importante obtenerlos de una dieta saludable más que de los suplementos alimenticios. Y una dieta saludable, como hemos conversado, pero también más adelante nos vamos a enfocar en la parte final de estos seminarios, porque en la parte final del libro está realmente qué es una alimentación saludable, que tenemos que definirlo más adelante, porque mucha gente considera que una alimentación saludable son distintas cosas. Entonces, en cuarto lugar, tenemos el Q10, que ya hablamos de él en el capítulo de la protección de los óvulos, de los huevitos. Mostramos que existen estudios científicos que han descubierto que el envejecimiento de los óvulos, que es el principal problema para tener embarazos saludables después de los 30 o 35 años, no solamente se puede desacelerar con el Q10, sino que incluso se puede revertir, que es algo que tampoco se estudia en la escuela de medicina normalmente. Bueno, pero en este momento el Q10 es un suplemento muy usado en fertilidad y otros asuntos médicos. No mucho acá en Chile, pero sí en el extranjero. Especialmente porque ayuda a contrarrestar el daño que los ovocitos sufren con el envejecimiento, dentro de los cuales uno de los más importantes es el daño mitocondrial. El número de mitocondrias en los folículos de las mujeres se reduce con el tiempo, siendo menor en el caso de las mujeres mayores versus las más jóvenes. Por lo tanto, los ovocitos de las mujeres mayores producen menos energía, y esto claramente reduce la calidad del ovocito, ya que los procesos meióticos y muchos de los procesos celulares que se llevan a cabo luego de la ovulación requieren de muchísima energía. Los ovocitos con menos mitocondrias aumentan la probabilidad de desarrollar problemas cromosómicos. Y recordemos que esta es la principal causa de abortos en todo el planeta, como ya vimos en ese capítulo. Se ha observado que mayores niveles de Q10 se relacionan con mayor calidad de los óvulos, mayores probabilidades de un embarazo por un mayor número de ovocitos disponibles en procesos de fertilización asistida también, y menor número de anormalidades cromosómicas. La dosis ideal de Q10 es entre 400 a 600 miligramos al día, dividido en varias dosis, ya que el intestino no puede absorber dosis de 400 miligramos de una sola vez. También, sobre todo en el extranjero, hay algunos suplementos de Q10 de liberación lenta para que se pueda absorber mejor. Respecto a la melatonina, el DHEA, el DEA, la L-arginina y la carnitina, tenemos que decir que si bien muchos colegas recomiendan consumir esos suplementos, yo no los recomiendo. Luego de revisar la bibliografía, revisar la literatura científica para poder escribir este libro, nos hemos dado cuenta de que no es recomendable usarlos en embarazos naturales. Quizás podrían ser útiles en procesos de estimulación hormonal para pacientes de edad avanzada que quieren obtener más óvulos, ¿ya? Y que generan esta estimulación ovárica para hacer una extracción de ovocitos y realizar una fertilización in vitro, pero no lo recomendamos en embarazos naturales. Bueno, es bonita esa foto de las paltas en cosas verdes. Esta foto es una de las más lindas del libro, miren. Los colores que tiene, muy lindo. El contraste, ¿cierto? De la mujer, el pañuelo, la pared del fondo, el color de su piel. Los aros son mucho contraste, muy bonito. Bueno, y aquí están las referencias científicas de todo lo que hablamos, sobre todo si hay algunos colegas que quieran revisar después. Hay algunos estudios bastante interesantes, como el de la sensibilidad al gluten, que fue publicado en Chile. Hay otros estudios publicados en otros países, pero ese, como está en español y es relativamente reciente, entonces lo elegimos.
Este es uno de los capítulos con más referencias científicas porque es muy técnico. Bueno, hasta ahí llegamos con la información de hoy. La próxima semana ya tenemos que empezar con la fertilidad paterna. Entonces, antes de terminar, quiero darle la oportunidad de hacer comentarios, hacer preguntas y después de eso ya vamos a terminar con la transmisión. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Vamos. A representar. Bien, Macarena dice que tiene todo muy claro. La semana pasada hicieron un par de preguntas al final y cortamos la grabación, que esto está quedando grabado, y después había algunas personas que no sabían de dónde prender el micrófono para preguntar. Yo creo que en el fondo, en estos capítulos, es cierto que queda todo relativamente claro porque está explicado ordenadamente. Al principio, cuando estábamos en los primeros seminarios, había más dudas, pero ya vemos que hay una tendencia en la información. Bien, entonces, si no tenemos dudas, lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos el próximo lunes para seguir con la información donde nos va a tocar el siguiente capítulo es fertilidad para el futuro padre, que es la segunda parte del libro, y vamos a comenzar con el síndrome de digenesia testicular. Les voy a mostrar un poco de lo que vamos a ver la próxima semana. Esto vamos a ver la próxima semana. Y el síndrome de digenesia testicular es muy interesante porque en el fondo es el daño testicular que recibimos los hombres producto de la vida moderna. Y les quiero mostrar este gráfico. Este gráfico es bastante interesante y controversial porque esta es una imagen. Yo me comuniqué con el autor de este libro, de este estudio científico. No sé cómo se pronunciará el apellido de este doctor, pero le pedí permiso para utilizar su gráfico en el libro y el doctor me autorizó. Y en este gráfico lo que nosotros vemos es eh, la fecundidad de los seres humanos en el año 70 en la línea azul, en la barra azul, versus el 2002 en la barra roja. Y nos damos cuenta que va disminuyendo en distintos países. Tenemos Australia, Argentina, Dinamarca, etc. Primero vemos una tendencia a la baja en todos los países. Y lo segundo es esta línea verde que está aquí. Le voy a poner un zoom mayor, para que vean lo importante de lo que vamos a ver la próxima semana. Esta línea verde es la línea que se requiere para que la reproducción de los seres humanos pueda mantener la existencia de la especie humana en el planeta Tierra. Este estudio es súper interesante y nos damos cuenta que muchos países ya están bajo la línea verde. Y esto es producido, según los autores, sobre todo por el estilo de vida insano que estamos llevando nosotros. Cada generación de seres humanos viene más enfermos, diferentes enfermedades, ya no son las enfermedades infecciosas que mataban a la gente durante la Edad Media porque vivían básicamente como animales de trabajo, esclavos dentro de un imperio generado por los distintos reinados. No, no son ese tipo de problemas, ahora son otras cosas, como las que hemos visto durante estas semanas y que vamos a estudiar la próxima semana. Pero es realmente un dato que hay que ponerle mucho ojo, ¿ya? No, también es una información que en la Escuela de Medicina no se conversa. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Vamos a partir con este tema de la fertilidad paterna que, como ven ustedes, es muy interesante, ¿ya? Entonces me despido de todos, les mando un saludo, que estén muy bien, muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana.